Mi nuera me vio frente al espejo, probando un labial nuevo. Sonrió con desdén y dijo: «No se esfuerce, suegra. A esa edad, el maquillaje ya no hace milagros». No respondí. Solo guardé el espejo, tomé mi bolso y salí. Al día siguiente, cuando vio quién había llegado a buscarme, se quedó completamente sin color. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, necesito llevarte 3 años atrás. Al día en que enterré a Rodrigo, mi esposo, al día en que todo comenzó a desmoronarse, me llamo Leonor. Tengo 67 años y durante 42 años viví en la misma casa de la Colonia del Valle, en Ciudad de México. Una casa con jardín pequeño, con azulejos de talavera en la cocina, con el olor a café de olla que Rodrigo preparaba cada mañana. Una casa llena de recuerdos, de risas, de vida. Cuando Rodrigo murió, sentí que me arrancaban el piso. Mis 2 hijos vinieron al funeral. Matías, el mayor, llegó con Juliana, su esposa. Ramiro, el menor, vino solo desde Querétaro, donde trabajaba como ingeniero. Matías apenas me abrazó. Juliana llevaba lentes oscuros y un vestido negro entallado que parecía más apropiado para una premiere que para un velorio. 3 semanas después del funeral, Matías apareció en mi puerta. «Mamá, necesitamos hablar», dijo. Juliana estaba detrás de él, con una sonrisa que entonces me pareció solidaria. «No te preocupes, esta casa es muy grande para ti sola. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes?». Yo todavía estaba aturdida por el dolor. Todavía dormía del lado de la cama que no era el mío. Todavía ponía 2 tazas en la mesa cada mañana por costumbre. «Déjanos quedarnos un tiempo en el segundo piso», propuso Matías. «Solo mientras ahorramos para nuestro propio lugar. Así te cuidamos, mamá. No estarás sola». Esas palabras fueron mi perdición. No estarás sola. Acepté. Dios mío, acepté sin pensar. La primera semana fue tolerable. Juliana subía y bajaba las escaleras con cajas. Matías instalaba internet en su piso. Yo seguía en mi rutina, preparando mi desayuno, regando mis plantas, viendo mis novelas. Pero en la segunda semana, Juliana comenzó a bajar más seguido. «Ay, suegra, ¿aún usa estas ollas tan viejas?», decía tocando mis trastes de peltre. «Suegra, ¿no le da pena tener estas cortinas tan desteñidas?». Cada comentario era como una aguja pequeña. No dolía inmediatamente, pero se acumulaban. Un día llegué de la tienda y encontré que había movido mis muebles de la sala. «Es que estaban muy anticuados, suegra. Quise darle un toque más moderno», explicó con esa sonrisa suya. No dije nada. Me tragué la molestia. Pensé, está tratando de ayudar. Pero cuando tiró mi colección de tazas de cerámica que Rodrigo me había regalado a lo largo de los años, algo dentro de mí comenzó a quebrarse también. «Ay, perdón, suegra. ¿Es que estaban tan chipotludas? Ya le compré unas nuevas, más bonitas. Las nuevas eran de vidrio transparente, frías, sin historia». Esa noche lloré en silencio, abrazando la única taza que había salvado del basurero. Pero lo peor aún no había pasado. Los meses siguientes fueron como ver cómo el agua se lleva la arena de la playa. Poco a poco, sin que puedas detenerla, Juliana ya no pedía permiso para nada. Bajaba a mi cocina y usaba mis cosas como si fueran suyas. Abría mi refrigerador y se quejaba. «Ay, suegra, pura comida de viejitos. ¿No se aburre de comer lo mismo?». Un martes llegué del mercado cargando mis bolsas de verduras. Juliana estaba en la sala pintándose las uñas en mi sofá. «Suegra, ¿todavía va al mercado? Hay aplicaciones para que le traigan todo a la casa. Ya no está en edad de andar cargando bolsas». Apreté las asas de las bolsas hasta que me dolieron los dedos. «Me gusta escoger mis propios jitomates», respondí con toda la calma que pude. Ella rió. «Ay, qué tierna. Las señoras de su época y sus costumbres». Las señoras de su época. Como si yo fuera una reliquia de museo. Matías casi nunca estaba. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando le mencionaba algo sobre Juliana, solo decía: «Mamá, ella te quiere ayudar. No seas tan dura con ella». ¿Dura yo? Si apenas podía pronunciar palabra sin que se me quebrara la voz. Un día estaba ordenando mi habitación cuando encontré algo extraño. Facturas. Facturas a mi nombre que yo no había autorizado. Tarjetas de crédito que no recordaba haber solicitado. Compras en tiendas departamentales por montos que me helaron la sangre. 47,000 pesos en una sola transacción. Otra de $89,000. Una más de $123,000. Me temblaron las manos sosteniendo esos papeles. Subí las escaleras con el corazón latiéndome en las sienes.
Toqué la puerta del segundo piso. Juliana abrió con una mascarilla verde en el rostro. Juliana, necesito hablar contigo. Ay, suegra, estoy ocupada. ¿Puede ser después? No, es ahora. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Suspiró dramáticamente y me dejó pasar. Le mostré las facturas. ¿Esto qué es? Hay compras a mi nombre por más de 200,000 pesos. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. Algo frío, algo calculado. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. ¡Ay, suegra! ¿No se acuerda? Usted me dio permiso. Me dijo que usara su tarjeta porque la mía estaba bloqueada. ¿Ya se le olvidó? Yo nunca... Suegra, me interrumpió con voz suave, casi maternal. Siéntese. ¿Ya tomó su medicina hoy? A veces cuando no toma sus pastillas se le olvidan las cosas. Yo no tomaba ninguna medicina. Estaba perfectamente lúcida, pero la forma en que lo dijo, con esa preocupación falsa, me hizo dudar de mí misma por un instante horrible. Voy a hablar con Matías, dije finalmente. Claro, suegra. Hable con él. Esa noche esperé a mi hijo. Cuando llegó, pasadas las 10, le mostré las facturas. Matías las revisó, cansado, con ojeras profundas. Llamó a Juliana. Ella bajó envuelta en una bata de seda, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Mi amor, mi suegra dice que no autorizó estas compras. Juliana soltó un sollozo perfecto, de actriz consumada. Es que yo solo quería ayudarla, Matías. Ella me dijo que necesitaba cosas para la casa, que se sentía mal pidiendo dinero a sus hijos. ¿Yo solo quise ayudar. Otra lágrima rodó por su mejilla. Si hice algo mal, perdóname, suegra. Yo solo quería que no te sintieras mal por pedir. Matías me miró, y en su mirada vi que le creía a ella, no a mí, a su esposa, no a su madre. Mamá, dijo con voz suave, como si yo fuera una niña pequeña. Tal vez solo lo olvidaste. Has estado muy estresada desde que papá... No terminó la frase. No hizo falta. Julie solo quiere ayudar. Por favor, sé más comprensiva con ella. Me quedé ahí, de pie en mi propia sala, sosteniendo esas facturas, sintiendo cómo mi propio hijo elegía la mentira de su esposa sobre la verdad de su madre. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando sus pasos en el piso de arriba, sintiendo cómo mi casa dejaba de ser mía. Y entonces escuché algo que me congeló la sangre. Juliana hablaba por teléfono. Su voz atravesaba el techo. No entendí todo, pero sí algunas palabras sueltas. Pronto, momento indicado. Ella no sospecha nada. Me levanté de la cama con el corazón desbocado. Subí descalza hasta quedar bajo su ventana. Mamá dice que hay que apurar las cosas. No, él no dice nada. Hace lo que yo quiero. Sí, la casa quedará a nuestro nombre. Ya tengo todo listo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, pero aún no tenía idea de hasta dónde llegaba su plan. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Cada vez que veía a Juliana, recordaba esas palabras. La casa quedará a nuestro nombre. ¿Cómo? ¿De qué estaba hablando? Esta casa era mía. Rodrigo y yo la pagamos durante 20 años. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón llevaba nuestro sudor. Traté de actuar normal, pero ella notaba todo. Me miraba con esos ojos entrecerrados, como evaluándome. Suegra, ¿se siente bien? La veo nerviosa. Estoy bien, mentía yo. Comencé a buscar mis documentos importantes, las escrituras de la casa, mi testamento, los papeles del seguro de vida de Rodrigo. Los guardaba en una caja de madera en mi closet. Cuando fui a revisarlos, mi corazón se detuvo. Faltaban documentos. Las escrituras estaban sí, pero había copias que no recordaba haber sacado. Y había papeles nuevos, con logotipos de despachos legales que yo jamás había visitado. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Ramiro, mi hijo menor, el que siempre había sido más observador, más tranquilo. Mamá, ¿qué pasa? Tu voz suena rara. No pude contenerme. Lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Rodrigo. Le conté todo. Las facturas, los comentarios, la conversación que había escuchado, los documentos. Voy para allá, dijo sin dudarlo. Este fin de semana llego. Cuando Ramiro llegó el sábado, Juliana puso su mejor cara. Le preparó café, le sonrió, le preguntó por su trabajo en Querétaro. Cuñadito, qué gusto verte. Tu mamá nos tiene abandonados, casi no nos cuentas de ti.
Ramiro solo asintió, educado pero distante. Siempre había sido así. Observaba más de lo que hablaba. Esa tarde, mientras Juliana había salido al súper y Matías estaba en el trabajo, Ramiro y yo nos sentamos en la cocina. Le mostré las facturas, los documentos, todo. Mi hijo revisó cada papel con una seriedad que me recordó a su padre. Rodrigo también tenía esa forma de fruncir el ceño cuando algo no cuadraba. «Mamá, esto está mal, muy mal», dijo finalmente. «Estas copias de las escrituras, alguien las está usando para algo. Y estas facturas, esto es fraude. Pero Matías me dice que estoy olvidando cosas, que yo di permiso». «Tú no estás olvidando nada», cortó Ramiro con firmeza. «Te conozco, sé cuando algo te afecta, y veo cómo te mira ella, mamá, como si esperara que desaparezcas». Sus palabras me dieron escalofríos, porque era exactamente lo que yo sentía. El domingo, durante la comida, Ramiro trató de hablar con Matías. Juliana estaba sentada al lado de mi hijo mayor, con la mano sobre la suya, como marcando territorio. «Hermano, necesitamos hablar sobre mamá. ¿Qué pasa con mamá?», preguntó Matías sin levantar la vista de su plato. «Creo que alguien está aprovechándose de ella». Juliana dejó escapar una risa ligera. «Ay, Ramiro, no empieces con teorías. Tu mamá está perfectamente bien cuidada aquí con nosotros». «No estoy hablando contigo», respondió Ramiro con una frialdad que me sorprendió. El ambiente se tensó. Matías finalmente levantó la vista. «¿Qué insinúas? ¿Que hay facturas fraudulentas a nombre de mamá? ¿Que hay documentos moviéndose que ella no autorizó? ¿Que algo no está bien?» Juliana apretó la servilleta sobre su regazo. Vi cómo su mandíbula se tensaba. «Matías, ¿vas a permitir que tu hermano me acuse así?» Y ahí estaba de nuevo, la víctima perfecta. Los ojos llorosos, la voz quebrada. Matías se puso de pie. «Ramiro, si vas a venir a mi casa a faltar al respeto a mi esposa...» «Esta no es tu casa», interrumpió Ramiro. «Es la casa de nuestra madre». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Matías se fue de la mesa. Juliana lo siguió, no sin antes lanzarme una mirada que jamás olvidaré, puro veneno concentrado. Ramiro tuvo que regresar a Querétaro esa noche por su trabajo, pero antes de irse me abrazó fuerte. «No estás sola, mamá. Te lo prometo. Voy a averiguar qué está pasando». Cuando se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Los días siguientes, Juliana intensificó su estrategia. Ahora el objetivo era claro: aislarme. Yo tenía mi grupo de amigas. Nos reuníamos cada mes para bordar y tomar té. Eran mujeres de mi edad, amigas de toda la vida. Socorro, Blanca, Remedios. Habíamos criado a nuestros hijos juntas, habíamos enterrado a nuestros esposos juntas. Un jueves, cuando me estaba preparando para salir a nuestra reunión, Juliana bajó las escaleras. «¿A dónde vas, suegra?» «A casa de Socorro. Es nuestra reunión de bordado». Ella hizo una mueca. «Ay, suegra, ¿otra vez con esas señoras?» «La veo siempre tan cansada después de esas reuniones. Ya están muy grandes todas, ¿no cree? Tanta plática de achaques y enfermedades. La deprimen». «Mis amigas no me deprimen. No digo que sea su culpa, suegra. Pero a su edad el cansancio es peligroso. ¿Y si se marea en el camino? ¿Y si le pasa algo?» Cada palabra era una cadena invisible. «Estoy bien, Juliana. Lo sé. Pero Matías se preocupa tanto. ¿Por qué no mejor se queda aquí? Yo le hago compañía. Podemos ver una película». Miré mi bolso, mi suéter, las llaves en mi mano. Y por primera vez en mi vida sentí miedo. Miedo de salir de mi propia casa. Miedo de lo que pudiera pasar si la desobedecía. Tomé el teléfono y llamé a Socorro. «Soco, no voy a poder ir hoy. Me siento un poco cansada». La voz preocupada de mi amiga del otro lado me partió el corazón. «Leonor, ¿estás bien? Hace 2 meses que no vienes». ¿2 meses? ¿Tanto tiempo llevaba dejando de vivir? «Estoy bien, solo necesito descansar». Cuando colgué, Juliana sonreía. «Qué buena decisión, suegra. Ya verá que se sentirá mejor aquí, tranquila». Descansando. Me senté en el sofá, en mi propia sala, sintiendo cómo las paredes se cerraban sobre mí. Y lo peor era que nadie, absolutamente nadie, parecía ver lo que estaba pasando. Pero el universo estaba preparando algo que ninguna de las dos esperábamos. 3 semanas después, Juliana entró a mi habitación con una sonrisa que debió haberme alertado.
Pero yo estaba tan cansada, tan derrotada, que ya no podía distinguir las señales de peligro. Suegra, tengo una sorpresa para usted. Levanté la vista del libro que fingía leer. En realidad, llevaba 20 minutos viendo la misma página sin procesar ni una palabra. ¡Qué sorpresa! Vamos a hacerle una fiesta de cumpleaños. Mi cumpleaños era en 4 días. 68 años. Desde que Rodrigo murió, no había celebrado ninguno. No tenía ganas. Los cumpleaños se festejan con la persona que conoce cada uno de tus años, y esa persona ya no estaba. No quiero fiesta, Juliana. Ay, suegra, no sea amargada. Ya verá que le va a encantar. Invitaré a los vecinos, a la familia, a las amistades. Será hermoso. Algo en su tono me inquietó, pero no tuve fuerzas para pelear. El día de mi cumpleaños llegó con un sol brillante que contrastaba con la oscuridad que sentía por dentro. Juliana llevaba desde temprano decorando la casa. Globos rosas y dorados por todas partes, una mesa con bocadillos. Música de fondo, ¿ve, suegra? Todo perfecto para usted. Los invitados comenzaron a llegar pasadas las 4 de la tarde. Vecinos que apenas me hablaban ya. Algunas primas lejanas de Matías, la hermana de Juliana con su esposo, y para mi sorpresa, Socorro, Blanca y Remedios también llegaron. Leonor, qué gusto verte. Y Socorro me abrazó con fuerza. Hace tanto que no sabemos de ti. Pensamos que estabas molesta con nosotras. Nunca podría estar molesta con ustedes, susurré. Juliana apareció de repente entre nosotras. ¡Las amigas de mi suegra! Pasen, pasen. Hay comida y bebida para todos. La fiesta transcurría normal hasta que llegó el momento del pastel. Juliana hizo que todos se reunieran en la sala. Apagaron las luces. Cantaron el cumpleaños feliz, desafinado y alegre. Bueno, antes de partir el pastel, anunció Juliana con una copa en la mano. Quiero decir unas palabritas sobre mi querida suegra. El estómago se me contrajo. Leonor es una mujer increíble. Una mujer de otra época. Risas ligeras del público. Y como es de otra época, pues tiene sus cositas, ¿verdad? Más risas. Incómodas ahora. Por ejemplo, miren lo que le compré de regalo. Sacó de una bolsa un suéter tejido color beige, de esos que solo usan las señoras en los asilos. Un suéter de abuelita, porque es que ya a su edad, pobrecita, ya no sabe ni qué ponerse. La veo y digo, ¡ay, suegra! ¿Otra vez esa blusa de 1985? Algunas personas rieron. Otras miraron al piso. Yo me quedé congelada en mi silla, sintiendo cómo cada palabra era una bofetada pública. Pero lo peor aún no llegaba. Y ya que estamos en confianza, continuó Juliana, ahora con su teléfono en la mano, déjenme enseñarles unas fotos de la juventud de mi suegra, para que vean que también ella tuvo sus tiempos de gloria. La pantalla de la televisión se encendió, y ahí, para que todos la vieran, apareció una foto mía en traje de baño. Tenía 28 años. Estábamos en Acapulco, Rodrigo y yo, en nuestra primera vacación después del nacimiento de Matías. Yo me veía feliz, joven, un poco rellenita después del embarazo. Miren nada más. La suegra en bikini, anunció Juliana entre risas. Bueno, en aquellos tiempos se usaban esos trajes de baño tan cubrientes, ¿verdad? Más fotos. Yo en la boda, con mi vestido que entonces me pareció el más hermoso del mundo y que ahora, en esa pantalla gigante, se veía anticuado. Yo embarazada con la panza enorme. Yo con el cabello recogido en un peinado que en los 80 era elegante pero que ahora parecía ridículo. Cada foto venía acompañada de un comentario de Juliana. Cada comentario generaba risas nerviosas. Miré a Matías. Estaba en una esquina, bebiendo cerveza, sin decir nada. ¿Sin defenderme? Su silencio dolió más que todas las palabras de su esposa juntas. «Ay, suegra, no se ponga así», dijo Juliana al ver mi cara. «Es solo para divertirnos un rato. Usted sabe que la queremos». Socorro se puso de pie. «Esto no está bien, Leonor», pero yo ya no podía más. Me levanté de mi silla. Atravesé la sala entre los invitados que evitaban mi mirada. Y subí las escaleras a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. Las lágrimas llegaron entonces, calientes, amargas, humillantes. Había sido ridiculizada en mi propia casa, frente a mi gente, frente a mis vecinos, frente a mis amigas, y mi hijo no había dicho ni una palabra. Escuché golpes suaves en la puerta. «¿Mamá?» Era Matías, no respondí. «Mamá, ábreme. Julie no quiso hacerte sentir mal. Solo era una broma, una broma. Mi humillación pública era una broma. Vete, Matías. Mamá, vete». Se fue. Lo escuché bajar las escaleras.
La fiesta continuó abajo como si nada. Música, risas, conversaciones. Me quedé ahí, en mi cama, mirando las fotos enmarcadas en mi buró. Rodrigo y yo en nuestro aniversario, mis hijos de niños, una familia que ya no existía. Alguien más tocó la puerta. Esta vez era la voz de Ramiro. «Mamá, soy yo. Por favor, ábreme». No sabía que Ramiro había llegado a la fiesta. Abrí la puerta. Mi hijo menor entró y su rostro estaba rojo de furia contenida. Acabo de llegar. Vi todo. Vi lo que hizo esa mujer. Se sentó a mi lado y me abrazó. «Esto se acabó, mamá. Te lo juro que esto se acaba aquí. No puedo hacer nada, Ramiro». Matías la defiende. «Esta es mi casa, pero me siento como una invasora». «Pues vas a dejar de sentirte así», dijo con una determinación que no le conocía. «Porque mañana mismo vamos a empezar a pelear». No le creí del todo. ¿Cómo íbamos a pelear? ¿Contra qué? ¿Contra mi propio hijo? Pero Ramiro tenía razón en algo. Esto no podía seguir así. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, encontré sobre mi cama el suéter beige que Juliana me había regalado. Lo tomé entre mis manos. Olía a nuevo, a tienda departamental, a burla. Y entonces, por primera vez en meses, sentí algo diferente a la tristeza. Sentí rabia. Y la rabia, descubriría pronto, era mucho más útil que las lágrimas. La rabia me mantuvo despierta toda la noche. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada momento de la humillación, cada risa, cada mirada de lástima de mis vecinos, cada segundo del silencio cobarde de Matías. A las 6 de la mañana ya estaba levantada. No podía más, necesitaba respuestas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. Bajé a la cocina. La casa era un desastre después de la fiesta. Platos sucios, vasos regados, servilletas en el piso. Por supuesto, Juliana había dejado todo tirado esperando que yo limpiara. Como siempre, pero esta vez no iba a limpiar. Esta vez iba a buscar. Recordé que Matías tenía un pequeño estudio en la planta baja, junto al garaje. Rodrigo lo usaba para sus cosas de trabajo. Matías lo había convertido en su oficina personal cuando se mudaron. Una oficina que mantenía bajo llave. Fui a mi habitación y busqué en mi joyero. Ahí estaba, la llave maestra que Rodrigo había mandado hacer años atrás, cuando perdíamos las llaves constantemente. Esa llave abría todas las puertas de la casa. Con el corazón latiéndome en los oídos, bajé al estudio. La llave giró con un clic suave. La puerta se abrió. El escritorio de Rodrigo ahora tenía una computadora nueva, papeles ordenados en carpetas, una taza de café olvidada de días anteriores. Empecé a revisar. La primera carpeta parecía normal. Recibos de servicios, estados de cuenta de Matías. Pero la segunda carpeta tenía mi nombre. Con manos temblorosas la abrí. Y ahí estaba. Todo el plan. Cada detalle monstruoso. Documentos legales. Borradores de demandas. Un contrato con un despacho de abogados en la Colonia Condesa. Y en la primera página, escrito con letra clara y definitiva, proceso de declaración de incapacidad mental por senilidad avanzada. El aire se me escapó de los pulmones. Seguí leyendo. Había un plan paso a paso. Fase 1. Documentar episodios de olvido y comportamiento errático. Completado. Fase 2. Aislar de círculo social para evitar testimonios contrarios. En proceso. Fase 3. Evaluación psiquiátrica con el Dr. Velasco. Contacto personal. Pendiente. Fase 4. Solicitud judicial de tutela legal. Pendiente. Había más páginas, fotografías, fotos mías sacadas de contexto. Una donde estaba en pijama a media tarde porque me había sentido mal. Otra donde tenía cara de confusión porque había perdido mis lentes. Otra donde estaba hablando sola en el jardín. En realidad le hablaba a mi gato, pero en la foto el gato no aparecía. Cada imagen tenía una fecha y una descripción. Sujeto deambula en pijama a horas inadecuadas. Sujeto muestra desorientación espacial. Sujeto presenta episodios de habla sin interlocutor presente. Sujeto. Me llamaban sujeto, como si fuera un experimento, como si no fuera una persona, como si no fuera la madre de uno de ellos. Pero lo peor estaba en la última página. Un documento notarial preliminar. Un borrador de escrituras, donde la casa, mi casa,
pasaría a nombre de Matías Fernández Castro y Juliana Montero de Fernández en cuanto se declarara mi incapacidad. Por motivos de salvaguarda del patrimonio familiar ante la incapacidad comprobada de la titular actual, sentí que me ahogaba. Las paredes del estudio se cerraban sobre mí. Había también un análisis financiero. Habían calculado todo. El valor de la casa, 8.750.000 pesos según su estimación. Mis ahorros, 340.000 pesos en el banco. El seguro de vida de Rodrigo que yo había cobrado y aún no tocaba, 520.000 pesos. Todo sumado, etiquetado, valuado. Yo no era su madre. Era un obstáculo, un trámite, un problema a resolver. Y había más. Una conversación impresa de WhatsApp entre Juliana y alguien llamado Mamá Chayo. Juliana. Ya casi está todo listo, ma. El abogado dice que en 3 meses podemos tener la tutela. Mamá Chayo. ¿Y el otro hijo? El de Querétaro. Juliana. Ramiro no importa. Matías es el mayor y tiene la custodia de facto. El abogado dice que es suficiente. Mamá Chayo. ¿Y si ella se resiste? Juliana. A su edad, con las pruebas que tenemos, no tiene ninguna oportunidad. Además, ¿quién le va a creer? Ya la aislamos de sus amigas. No tiene a nadie. Mamá Chayo. Bien hecho, mija. Una vez que tengan la casa, pueden hacer lo que quieran con ella. Meterla a un asilo y olvidarse. Juliana. O incluso venderla y mudarnos a Polanco. Esa ha sido siempre mi meta. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando las palabras. Pero ya las había leído. Ya no podía borrarlas de mi mente. Un asilo. Querían meterme a un asilo. Querían quitarme mi casa, mi dignidad, mi libertad, y dejarme pudriéndome en una habitación pequeña mientras ellos vendían los recuerdos de mi vida. Tomé fotos de todo con mi celular. Las manos me temblaban tanto que varias salieron borrosas, pero logré capturar lo esencial. Guardé todo exactamente como estaba y salí del estudio. Cerré con llave. Subí a mi habitación. Me senté en el borde de mi cama y miré las fotos de la pared. Matías de niño, sonriente, con su diente de enfrente partido por una caída de bicicleta. Matías en su graduación, abrazándome, diciéndome, «Gracias, mamá, por todo». Matías en su boda, besándome la mejilla, susurrándome, «Siempre serás mi prioridad». ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿O nunca lo había tenido realmente? El dolor era tan profundo que no podía ni llorar. Era un vacío negro, enorme, insoportable. Llamé a Ramiro. Él contestó al segundo timbre. «Mamá, ¿qué pasó?» No pude hablar. Solo sollozos entrecortados. «Ya voy. Salgo ahora mismo. Aguanta, mamá. Ya voy». Corté la llamada y me quedé ahí, abrazando una almohada, sintiendo cómo todo mi mundo se derrumbaba. Había criado a ese niño. Le había dado todo. Me había desvelado cuando tenía fiebre. Había trabajado doble turno para pagarle la universidad. Había llorado de orgullo el día que consiguió su primer empleo. Y ahora ese mismo niño estaba planeando robarme todo. Declararme loca, encerrarme, borrarme. La puerta de mi habitación se abrió. Era Juliana. Llevaba una bata de satín rosa y una taza de café humeante. «Buenos días, suegra. ¿Ya se le pasó el berrinche de anoche?» La miré. Y por primera vez vi su verdadera cara, sin máscaras, sin sonrisas falsas, solo ambición pura, fría, calculadora. «Sal de mi cuarto», dije con una voz que no reconocí como mía. Ella rió. «Ay, suegra, tan dramática. Mejor bájese a desayunar antes de que se le enfríe todo». Dije que salgas. Algo en mi tono la hizo detenerse. Me miró con esos ojos entrecerrados, evaluándome. «Como quiera», dijo finalmente y salió. Cuando cerró la puerta, saqué mi teléfono y volví a ver las fotos que había tomado de los documentos. El dolor seguía ahí, profundo, desgarrador. Pero ahora había algo más, había evidencia. Y aunque me sentía destruida, aunque sentía que había perdido a mi hijo para siempre, había una pequeña chispa dentro de mí que se negaba a apagarse. La chispa de una mujer que aún no estaba lista para rendirse.
Ramiro llegó 3 horas después. Lo escuché entrar como tromba por la puerta principal. Juliana trató de detenerlo. ¡Ay, cuñado! ¡Qué sorpresa! No sabíamos qué. ¿Dónde está mi madre? En su cuarto, pero está un poco alterada. Creo que necesita descansar. Ramiro pasó junto a ella como si fuera invisible. Subió las escaleras de 2 en 2. Tocó mi puerta. «Mamá, soy yo». Abrí. Mi hijo me abrazó fuerte y ahí, en sus brazos, volví a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de rabia contenida. «Cuéntame todo», dijo cerrando la puerta. Le mostré las fotos. Vi cómo su rostro pasaba de la preocupación a la incredulidad y luego a una furia que pocas veces había visto en él. Esto es criminal, mamá. Esto es fraude, es abuso, es... No encontraba las palabras. «Es tu hermano», terminé yo. «Es Matías. Matías está siendo manipulado por esa víbora. Pero sí, es cómplice y va a responder por esto». Ramiro respiró profundo. «Necesitamos ayuda legal. Alguien bueno, alguien que...» En ese momento sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté con desconfianza. «¿Bueno? ¿Leonor? ¿Leonor Aguirre?» La voz era masculina, grave, con un tono cálido que me resultó vagamente familiar. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Soy Damián. Damián Solórzano. No sé si te acuerdes de mí. Fuimos compañeros en la facultad hace 45 años». El nombre me golpeó como una ola de recuerdos. Damián. El chico callado de ojos inteligentes que se sentaba 2 filas atrás en la clase de literatura. El que me había invitado a salir 3 veces y las 3 veces yo había dicho que no porque ya estaba saliendo con Rodrigo. Damián. Claro que me acuerdo. ¿Cómo conseguiste mi número? Vi algo en Facebook. Una tal Socorro Medina compartió una publicación preocupante sobre una fiesta. En fin, me dio curiosidad, investigué un poco y bueno, tengo mis contactos. Hizo una pausa. «Leonor, sé que esto va a sonar extraño, pero ¿estás bien?» Porque lo que leí me preocupó, Socorro. Mi querida amiga Socorro había publicado algo sobre la fiesta. Sobre mi humillación. No, Damián. No estoy bien. ¿Podemos vernos? ¿Tomar un café? Si quieres, claro. No quiero incomodarte. Miré a Ramiro, que me observaba con curiosidad. Le hice señas de que esperara. ¿A qué te dedicas ahora, Damián? Soy abogado, especialista en derecho familiar y sucesiones. Tengo mi despacho en la Roma Norte. El universo, pensé, tiene formas extrañas de mandarte ayuda justo cuando más la necesitas. ¿Sí? Sí, quiero verte. ¿Puedes venir a mi casa? Es que necesito ayuda urgente. Dame la dirección. Salgo ahora mismo. Cuando colgué, Ramiro me miraba con las cejas levantadas. ¿Quién era? Un viejo amigo. Un abogado. ¿Un viejo amigo que aparece justo ahora? Tu padre decía que no cree en las casualidades. Sonreí por primera vez en días. Decía que el universo conspira cuando estás en el camino correcto. Damián llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. El chico delgado de 22 años ahora era un hombre de casi 70, con canas plateadas, lentes con armazón elegante y un traje que hablaba de éxito profesional. Pero los ojos eran los mismos, inteligentes, amables. «Leonor», dijo con una sonrisa suave. «Los años te han tratado bien». «Estás mintiendo», respondí. «Pero te agradezco el intento». Nos sentamos en la sala. Juliana bajó inmediatamente, como buitre oliendo presa. «Ay, suegra, ¿quién es su visita?» «Un amigo, y esto es privado, Juliana». Ella frunció el ceño, pero subió las escaleras, no sin antes mirar a Damián con desconfianza. Le conté todo, desde el principio, desde la muerte de Rodrigo hasta los documentos de esta mañana. Ramiro complementaba detalles. Damián escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta de piel. Cuando terminamos, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. «Leonor, esto es grave, muy grave, pero también es sólido. Con las pruebas que tienes, podemos detenerlos». «¿Cómo? Esta casa está a tu nombre, ¿correcto?» «Sí, las escrituras están a mi nombre. Rodrigo y yo la pagamos juntos, pero al morir él, quedó todo a mi nombre. Entonces tienes todo el poder. Ellos no pueden hacer nada sin una orden judicial.
Y para conseguir esa orden, necesitarían demostrar tu incapacidad ante un juez. Con las pruebas que tenemos de su fraude, ningún juez les daría esa tutela. ¿Pero las deudas? Las tarjetas a mi nombre. Fraude puro. Lo demostraremos. Cada compra, cada transacción. Si no firmaste, no autorizaste, no es tu deuda. Damián se inclinó hacia adelante. Pero necesito que confíes en mí. Vamos a documentar todo. Cada conversación, cada movimiento que hagan. Y cuando tengamos suficiente, los golpeamos con todo. Y Matías. Mi voz se quebró al decir su nombre. Damián me miró con compasión. Leonor, Matías es cómplice. Tal vez esté siendo manipulado, pero está eligiendo a su esposa sobre su madre. Y esa elección tiene consecuencias legales. Ramiro intervino. Quiero ayudar en todo. Lo que necesites, Damián. Bien, necesitamos grabar conversaciones. Leonor, ¿puedes actuar? ¿Puedes fingir que todo sigue igual? Pensé en todas las veces que había fingido estar bien cuando no lo estaba. Cuando Rodrigo murió y tuve que seguir funcionando. Cuando me dolía todo el cuerpo, pero seguía cocinando, limpiando, sonriendo. Puedo actuar, dije. Bien. Incluso, si puedes, finge un poco de demencia. Que Juliana se confíe, que hable libremente pensando que estás perdida. La idea me revolvió el estómago. Fingir exactamente lo que querían que fuera. Pero entendía la estrategia. Lo haré. Damián sacó de su maletín una pequeña grabadora. Esto es legal. Estás grabando conversaciones en tu propia casa. Todo lo que capturemos es admisible en corte. Me mostró cómo usarla. Era diminuta, del tamaño de una memoria USB. Y otra cosa, Leonor. Damián me miró directo a los ojos. ¿Por qué nunca te casaste conmigo cuando te lo pedí? La pregunta me tomó por sorpresa. Ramiro tosió incómodo. Damián, tranquila. Ya pasaron 45 años, pero siempre tuve curiosidad. Porque estaba enamorada de Rodrigo, respondí con honestidad. Y aunque tú eras maravilloso, mi corazón ya tenía dueño. Él asintió con una sonrisa melancólica. Lo imaginaba. Rodrigo era un buen hombre. Supe cuando murió. Lo lamenté mucho. Gracias. Pero ahora estoy aquí. Y esta vez, Leonor, déjame ayudarte. Déjame ser tu aliado. Había algo en sus ojos. Algo que iba más allá de la amistad o la ayuda profesional. Después de tantos años, Damián seguía mirándome como me miraba a los 22. Con admiración, con cariño. Y yo, viuda, traicionada, robada, humillada, sentí por primera vez en meses que no estaba completamente sola. Gracias, Damián. De verdad. Cuando se fue, Ramiro me miró con una sonrisa pícara. Ese hombre sigue enamorado de ti. No digas tonterías. Mamá, soy hombre. Reconozco esa mirada. Se puso serio. Y me alegra. Necesitas gente que te quiera de verdad. No interesados que solo quieren tu casa. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, escondí la grabadora en el bolsillo de mi bata. Mañana comenzaría la actuación de mi vida. Y Juliana, tan confiada en su victoria, no tendría idea de que la cazadora se acababa de convertir en la presa. Los siguientes días me convertí en alguien que no reconocía. Una actriz. Una espía en mi propia casa. Empecé despacio. Pequeños olvidos que Juliana notaría. Dejaba las llaves en lugares extraños. Preguntaba 2 veces lo mismo. Me ponía una blusa y luego decía, ¿ya desayuné? Cuando claramente había desayunado, Juliana mordió el anzuelo completo. ¡Ay, suegra! Otra vez con los olvidos. ¿Ya tomó sus vitaminas? Decía con esa falsa preocupación que ya no me engañaba. ¿Cuáles vitaminas, hija? Ahora la llamaba hija. Me costaba cada letra de esa palabra, pero funcionaba. Ella sonreía. Las que le di en la mañana, suegra. ¿No se acuerda? Ah, sí. Creo que sí. Hacía una pausa confundida. ¿O fue ayer? La veía tomar notas en su teléfono, documentando, construyendo su caso, sin saber que yo la estaba documentando a ella. Una tarde, mientras fingía una siesta en el sofá, la escuché hablar por teléfono en el comedor. La grabadora estaba en el bolsillo de mi suéter. Mamá, te juro que cada día está peor. Sí, esta mañana se puso la misma blusa 2 veces y ni cuenta se dio. El abogado dice que ya casi tenemos suficiente. 3 semanas más, máximo 1 mes, y podemos presentar la demanda. La evaluación psiquiátrica, ya tenemos cita con el doctor Velasco para el 28. Él ya sabe qué tiene que poner en su informe. Mi sangre hirvió. Un psiquiatra comprado.
Pero seguí inmóvil, respirando pausado, como si durmiera. ¿Ramiro? Ese no importa. Matías ya habló con un abogado y le dijo que como hermano menor no tiene los mismos derechos. Además, ¿qué va a hacer desde Querétaro? Para cuando se entere de todo, ya estará firmado. Siguió hablando de sus planes. Vender la casa, comprar un departamento en Polanco, irse de vacaciones a Europa con el dinero de mi seguro de vida. Cuando colgó, esperé 5 minutos más. Luego desperté con un sobresalto. ¡Ay, me quedé dormida! ¿Qué hora es? Juliana apareció con su sonrisa de serpiente. Las 4, suegra. ¿Durmió bien? ¿Ya comí? Sí, comió hace 2 horas. ¿No se acuerda? Ay, hija, es que últimamente me cuesta trabajo acordarme de las cosas. No se preocupe, suegra. Para eso estoy yo, para cuidarla. Cada palabra era veneno envuelto en miel. Esa noche le mandé la grabación a Damián y Ramiro. Damián respondió inmediatamente: perfecto. Esto es oro puro. Sigue así. Necesitamos más. Y conseguí más. Unos días después, Juliana invitó a su familia a conocer la casa. No me avisó. Simplemente aparecieron. Su madre, Chayo, una mujer de 60 y tantos con demasiado maquillaje y cabello teñido de rubio. Su hermana, Dalia, y su cuñado, un tipo gordo que sudaba aunque estuviera en el Polo Norte. Yo estaba en mi habitación cuando los escuché llegar. Bajé las escaleras lentamente, con la grabadora escondida en el bolsillo de mi falda. ¡Ay, suegrita! Chayo me abrazó con familiaridad falsa. Qué gusto conocerla por fin. Julie me habla mucho de usted. El gusto es mío, mentí. Miren, mamá, Dalia, este es el comedor. Juliana hacía el tour como si fuera la dueña. Aquí vamos a poner una mesa nueva. Esta ya está muy vieja. Es la mesa donde criamos a nuestros hijos, dije suavemente. Juliana me ignoró. Y la sala la vamos a remodelar completa. Cambiar los muebles, pintar las paredes, poner un tapete nuevo. Su madre asentía emocionada. ¡Ay, mija, qué bonita te va a quedar tu casa! Mamá, por favor, susurró Juliana mirándome de reojo. Pero luego sonrió. Bueno, la suegra entiende, ¿verdad? Ya a su edad, estas cosas no le importan tanto. Me mordí la lengua. Actúa, Leonor. Actúa. Sí, hija. Lo que tú digas. Subieron al segundo piso. Yo las seguí despacio, como una anciana cansada. Que pensaran que era inofensiva, débil, controlable. En el segundo piso, Juliana abrió la puerta de la habitación que había sido de Matías cuando era niño. Ahora era su habitación matrimonial. Aquí dormimos nosotros. Cuando la suegra se vaya, esta va a ser la recámara principal. ¿Me voy a ir?, pregunté con voz temblorosa. Chayo me palmeó el hombro. Ay, doña Leonor, es que Julie me comentaba que a lo mejor usted estaría más cómoda en un lugar donde la cuiden mejor. Ya sabe, con enfermeras, actividades para gente de su edad. Un asilo. Hablaban de meterme a un asilo en mi propia casa. Quizás sí, dije sumisa. Quizás sea lo mejor. Dalia, la hermana, intervino. Lo bueno es que cuando vendan esta casa van a sacar buen dinero. ¿Cuánto dijiste que valdría, Julie? ¿Como 9 millones? 8,5 según la estimación. Pero sí, es buena inversión. Hablaban de mi casa, como si yo ya estuviera muerta. Pero seguí ahí, callada, grabándolo todo. Cuando se fueron, subí a mi habitación y lloré. No de tristeza, de furia contenida, de impotencia momentánea, pero también de algo más, de determinación. Le envié el audio a Damián. Su respuesta me hizo sonreír por primera vez en días. Los tenemos. Ya casi estamos listos. Esa misma semana pasó algo que no esperaba. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché voces del segundo piso. Una discusión, Matías y Juliana. No sé si estamos haciendo lo correcto, decía Matías. ¿Ahora me sales con esto? Después de todo lo que hemos planeado, es mi madre, Juliana. No puedo simplemente... Tu madre está vieja. Ya no puede cuidarse sola. Le estamos haciendo un favor. ¿Un favor? ¿O queremos su casa? Hubo un silencio. Luego la voz de Juliana, fría como hielo. Matías, decidimos esto juntos. Tu madre tiene una casa enorme que no usa. Nosotros necesitamos un patrimonio. ¿Qué tiene de malo? Pero declararla incapaz cuando no lo está... ¿Y qué sugieres? ¿Esperar a que se muera? Puede vivir 20 años más. ¿20 años viviendo de arrimados? ¿20 años sin nada propio? Pero es fraude, Julie. Es estrategia.
Además, ya firmaste los papeles con el abogado. ¿Ya diste tu declaración? Ya estás adentro, mi amor. No hay vuelta atrás. No escuché más. Subí silenciosamente a mi habitación. Mi hijo tenía dudas. Pequeñas, tardías, pero las tenía. Esa noche llamé a Damián. ¿Ya es momento? Pregunté. Casi. Necesito una cosa más. Necesitamos evidencia del amante. ¿Qué amante? Leonor, por favor. Nadie hace todo esto solo por una casa. Ella tiene planes. Y estoy seguro de que incluyen a alguien más que no es tu hijo. Tenía razón. Al día siguiente me propuse vigilarla. Juliana salía todas las tardes al gimnasio. Siempre arreglada, siempre perfumada. Y siempre regresaba 3 horas después, con el cabello intacto y sin una gota de sudor. Le pedí ayuda a Socorro. Mi amiga, bendita sea, aceptó inmediatamente. Leonor, cuenta conmigo. Esa mujer te va a pagar todo lo que te ha hecho. Socorro la siguió en su auto. Juliana no fue a ningún gimnasio, fue a un hotel. Hotel Marlowe, en Polanco. Socorro me mandó fotos. Juliana entrando del brazo de un hombre. Un tipo de unos 40 años, cabello engomado hacia atrás, traje caro, sonrisa de vendedor. 3 horas después salieron. Él le dio un beso en los labios antes de subirse a una camioneta BMW. Socorro investigó las placas. El auto estaba registrado a nombre de Salvador Ortiz Paniagua. Una búsqueda rápida en Google reveló lo que necesitábamos. Un empresario buscado en Monterrey por fraude inmobiliario. Un estafador profesional. Le mandé todo a Damián. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Ya podemos movernos. ¿Estás lista? Miré mi reflejo en el espejo. La misma mujer que había probado ese labial semanas atrás. Pero diferente, con fuego en los ojos. Estoy lista, respondí. Y al día siguiente, Juliana vio llegar a alguien que jamás esperó. Era martes. 10 de la mañana. Juliana estaba en la sala viendo una serie en la televisión, comiendo uvas de mi frutero, con los pies sobre mi mesa de centro. Escuchó el timbre y fue a abrir con fastidio. ¿Quién será ahora? Abrió la puerta y su rostro palideció. Damián estaba ahí con su traje impecable, su portafolio de piel y una sonrisa profesional. Buenos días. Busco a la señora Leonor Aguirre. ¿Quién es usted? Tartamudeó Juliana. Damián Solórzano, abogado. Vengo a ver a mi clienta. Yo bajé las escaleras en ese momento. Había planeado mi entrada. Llevaba puesto un vestido gris que me hacía ver digna, el cabello recogido y hasta me había maquillado un poco. Quería verme fuerte. Damián, adelante por favor, dije con una firmeza que hizo que Juliana diera un paso atrás. ¿Clienta? Repitió Juliana. Suegra, ¿de qué habla este señor? Siéntate, Juliana. Tú también necesitas escuchar esto. Nos sentamos en la sala. Damián abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Señora Juliana Montero, estoy aquí en representación de la señora Leonor Aguirre para notificarle que hemos presentado una demanda formal por fraude, usurpación de identidad y apropiación indebida. Juliana se rió. Una risa nerviosa, aguda. ¿Qué? Esto es ridículo. Suegra, ¿qué le dijo este señor? ¿Quién es él? Es mi abogado, respondí tranquila. Y tiene evidencia de todo lo que has hecho. ¿Evidencia? ¿De qué habla? Damián puso sobre la mesa copias de las facturas fraudulentas. 847,000 pesos en compras no autorizadas. Tarjetas de crédito abiertas a nombre de mi clienta sin su consentimiento. Esto constituye fraude financiero, señora Montero. Ella me dio permiso. ¿Verdad, suegra? Usted me dio permiso. No, Juliana, nunca lo hice. Mi voz no tembló. Damián continuó. También tenemos documentación de un plan para declarar a mi clienta mentalmente incapaz con el objetivo de apropiarse de su propiedad. Puso sobre la mesa copias de los documentos que encontré en el estudio. Documentos que fueron elaborados sin conocimiento ni consentimiento de la señora Aguirre. El color abandonó completamente el rostro de Juliana. Además, Damián sacó su teléfono. Tenemos grabaciones. Puso el audio. La voz de Juliana llenó la sala. Cada día está peor. Ya casi tenemos suficiente. 3 semanas más y podemos presentar la demanda. Luego, el audio de la visita de su familia. Cuando vendan esta casa van a sacar buen dinero. 8,5 millones. Juliana se puso de pie de un salto. Eso es ilegal. No pueden grabarme sin mi permiso. En realidad sí podemos, respondió Damián con calma. Las grabaciones fueron hechas por la dueña de la casa en su propia propiedad.
Son completamente admisibles en corte. ¡Matías!, gritó Juliana. ¡Matías, baja ahora! Mi hijo bajó corriendo las escaleras. Venía sin camisa, en pants, con cara de recién levantado. ¿Qué pasa? ¿Quién grita? Damián se puso de pie y le extendió la mano. Damián Solórzano, abogado de su madre. Matías no le dio la mano. Me miró a mí. «Mamá, siéntate, hijo. Tú también necesitas escuchar esto». Por primera vez en meses, usé un tono que no admitía réplica. El mismo tono que usaba cuando era niño y hacía algo malo. Matías se sentó. Damián repasó todo de nuevo. Los fraudes, los planes, las grabaciones. Matías escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Adicionalmente, continuó Damián, sacando más papeles, hemos solicitado el congelamiento inmediato de todas las tarjetas de crédito fraudulentas. Las deudas serán transferidas a nombre de la persona que realizó las compras, la señora Juliana Montero. No pueden hacer eso, chilló Juliana. Sí podemos. Y lo hicimos. Esta mañana a las 8. Damián le entregó un documento oficial. También hemos presentado una orden de desalojo temporal mientras se investiga el caso. ¿Desalojo? Matías encontró su voz. «Mamá, ¿nos estás corriendo de la casa?» Lo miré. Mi hijo. Mi primogénito. El niño que había cargado en brazos, que había consolado en sus pesadillas, que había aplaudido en cada logro. Matías, planeabas declararme loca para robarme mi casa. Yo no era... Sí lo era, lo interrumpí. Encontré los documentos. Escuché las conversaciones. Vi los planes. Mi voz se quebró ligeramente. ¿Cómo pudiste? Mamá, yo solo quería... ¿Qué querías? ¿Meterme a un asilo? ¿Vender la casa de tu padre? ¿Borrarme? Juliana intervino, con lágrimas perfectas rodando por sus mejillas. Matías, mi amor, esto es un malentendido. Tu madre está confundida. Ese hombre la está manipulando. ¡Cállate! La voz de Matías retumbó en la sala. Por primera vez le gritaba a su esposa. ¡Cállate, Juliana! Se puso de pie temblando. Me miraba con ojos vidriosos. Mamá, yo no quería llegar tan lejos. Julie dijo que era la única forma de asegurar nuestro futuro. Que tú no ibas a entender, que era mejor así para todos. ¿Para todos? ¿O para ella? Damián sacó las últimas cartas. Las fotos de Juliana entrando al hotel con Salvador. Y finalmente, tenemos evidencia de que la señora Montero mantiene una relación extramarital con el señor Salvador Ortiz Paniagua, un conocido estafador buscado en Monterrey. Las fotos cayeron sobre la mesa como bombas. Matías las vio. 1, 2, 3. Juliana besando a otro hombre. Juliana riendo con otro hombre. Juliana saliendo de un hotel con otro hombre. Matías, yo puedo explicar, empezó Juliana. Pero Matías ya no la miraba. Me miraba a mí, y en sus ojos vi algo que no veía en meses. Culpa, vergüenza, dolor. Mamá, la orden judicial establece que tanto el señor Matías Fernández como la señora Juliana Montero deben desalojar el segundo piso de esta propiedad en un plazo no mayor a 72 horas, mientras se lleva a cabo la investigación. Leyó Damián del documento oficial. ¿72 horas? Juliana se puso de pie como resorte. Esto es abuso. No tenemos a dónde ir. Deberían haber pensado en eso antes de planear robarle su casa a una mujer de 68 años, respondió Damián sin emoción. Juliana me miró con un odio puro, destilado. Usted se hizo la tonta todo este tiempo. Nos tendió una trampa. No, Juliana. Yo me defendí, que no es lo mismo. Matías, haz algo. Es tu madre. Convéncela. Pero Matías seguía mirando las fotos. Tomó una entre sus manos. ¿La foto donde Juliana besaba a Salvador? ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz rota. Matías, no es... ¿Cuánto tiempo? 6 meses, susurró Juliana. El silencio fue ensordecedor. ¿6 meses? ¿6 meses me has estado engañando mientras planeabas robarle todo a mi madre? No lo iba a robar. Era para nosotros, para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Matías soltó una risa amarga. ¿Nuestro futuro incluía a ese tipo? Juliana no respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba escrita en su cara. Matías se dejó caer en el sofá. Se cubrió el rostro con las manos. Y lloró. Yo quise acercarme, abrazarlo, consolarlo como lo hacía cuando era niño. Pero me quedé en mi lugar, porque mi hijo había tomado decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias. Damián guardó sus documentos. Tienen hasta el viernes a las 6 de la tarde para desalojar.
Si no lo hacen voluntariamente, vendrá la policía a ejecutar la orden. Les sugiero que cooperen. Se puso de pie. Yo lo acompañé a la puerta. Gracias, Damián. Apenas empieza, Leonor. Lo difícil viene ahora. Cuando cerré la puerta, me quedé ahí parada unos segundos, respirando profundo. Detrás de mí, Juliana gritaba. Matías lloraba. El caos se había desatado, pero por primera vez en meses, yo no estaba llorando. Por primera vez en meses, yo estaba de pie. Y aunque mi corazón sangraba por mi hijo, por la familia rota, por todo lo perdido, también sentía algo que había olvidado: dignidad. Los siguientes 3 días fueron un infierno silencioso. Juliana empacaba sus cosas con violencia, aventando ropa en maletas, rompiendo lo que no podía llevarse. Matías se movía como zombi, sin hablar, sin mirar a nadie. El jueves en la noche, mi hijo tocó la puerta de mi habitación. «Mamá, ¿puedo pasar?» Mi corazón se contrajo. «¡Pasa!» Entró con los hombros caídos, los ojos hinchados. Se veía 10 años más viejo que hace una semana. «Mamá, yo no sé ni por dónde empezar». «Empieza por la verdad, Matías». Se sentó en el borde de mi cama, donde tantas veces de niño se sentaba cuando tenía miedo o estaba triste. Juliana me convenció de que lo estábamos haciendo por tu bien. Me decía que estabas perdiendo la memoria, que necesitabas cuidados especiales, que la casa era demasiado para ti. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y yo quise creerle porque me convenía, mamá, porque quería la casa, porque estaba cansado de no tener nada propio. ¿Y valía la pena destruirme para conseguirlo? No, Dios, no. Pero cuando te metes en algo así, cada día es más fácil justificarlo. Un paso más, una mentira más, y de repente ya estás tan adentro que no sabes cómo salir. Pudiste haber salido en cualquier momento. Pudiste haberme hablado. Lo sé, y no lo hice. Y voy a cargar con eso el resto de mi vida. Me miró con ojos suplicantes. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que nunca dejé de quererte. Aunque lo que hice diga lo contrario. Quise abrazarlo, decirle que todo estaba bien. Pero no podía, porque no todo estaba bien. Matías, eres mi hijo, y siempre lo serás. Pero necesito tiempo. Necesito sanar de lo que me hiciste. Él asintió, llorando en silencio. Lo entiendo. Me voy mañana. No sé a dónde todavía. Ramiro me ofreció quedarme con él unos días mientras encuentro algo. ¿Y Juliana? Se va con su madre. Ya pedí el divorcio. Su voz se quebró. Todo era mentira, mamá. Todo. Ni siquiera sé si alguna vez me quiso. Lo siento, hijo. Yo siento más. Por ti. Por todo. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Papá estaría decepcionado de mí. Sí, respondí con honestidad. Lo estaría, pero también creería que puedes ser mejor. Cuando salió, lloré. No por Juliana, no por la casa. Lloré por mi hijo, por el niño que fue y el hombre en el que se había convertido. El viernes a las 5 de la tarde, Juliana y Matías terminaron de sacar sus cosas. Ramiro había venido desde Querétaro para ayudar con las cajas. Juliana no me dirigió la palabra. Solo me lanzó una última mirada de odio puro antes de subirse a un Uber con 6 maletas. Matías se despidió con un abrazo largo, desesperado. Voy a compensarte, mamá. No sé cómo, pero lo haré. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio que no había sentido en 2 años. Ramiro se quedó conmigo esa noche. Pedimos comida china y nos sentamos en la sala, en mi sala, sin el ruido constante de arriba. ¿Cómo te sientes, mamá? Cansada, triste, pero también liberada. Lo hiciste bien. Papá estaría orgulloso. Tu padre nunca hubiera permitido que llegáramos a esto. No, pero papá ya no está. Y tú tuviste que pelear sola. Y ganaste. 2 semanas después vino la audiencia judicial. Damián me había preparado. Es solo una formalidad. Con todas las pruebas que tenemos, el juez fallará a tu favor. La sala del juzgado era pequeña, fría, con olor a papel viejo y café recalentado. Yo estaba sentada junto a Damián. Del otro lado, Juliana con su abogado, un hombre nervioso que sudaba a pesar del aire acondicionado. Matías no vino. Su abogado lo representaba. Había aceptado toda la culpa a cambio de una sentencia menor. El juez, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos, revisó los documentos. Bien, he revisado el caso. Señora Montero,
¿Tiene algo que decir en su defensa? Juliana se puso de pie. Llevaba un traje azul marino, el cabello recogido, maquillaje discreto, la imagen perfecta de la inocencia. Su señoría, todo fue un malentendido. Yo solo quería ayudar a mi suegra. Ella estaba confundida, olvidaba cosas. ¿Por eso abrió tarjetas de crédito a su nombre sin autorización?, preguntó el juez. Ella me dio permiso verbal. ¿Y por eso planeó declararla incapaz para apropiarse de su propiedad? Juliana tartamudeó. Yo nunca. Fue idea de mi esposo. Tenemos grabaciones donde usted claramente orquesta todo el plan, señora Montero. El juez miró sus papeles. También tenemos evidencia de que usted mantenía una relación extramarital mientras cometía estos fraudes. ¿Es correcto? El silencio de Juliana fue respuesta suficiente. El juez se quitó los lentes. Señora Montero, lo que usted hizo se llama abuso financiero de un adulto mayor. Es un delito grave. Damián se puso de pie. Su señoría, además queremos presentar evidencia adicional sobre el cómplice de la señora Montero, el señor Salvador Ortiz. Puso sobre la mesa un expediente grueso. El juez lo revisó y su expresión se endureció. ¿Este es el mismo Salvador Ortiz Paniagua buscado por fraude en Monterrey? El mismo, su señoría. Tenemos razones para creer que la señora Montero planeaba huir con él una vez obtenida la propiedad. Juliana palideció. Eso no es cierto. Tenemos mensajes de texto, continuó Damián implacable. Proyectó en una pantalla conversaciones de WhatsApp entre Juliana y Salvador. Juliana. Ya casi está. 3 semanas más y la casa es nuestra. Salvador. ¿Y tu marido? Juliana. Ese tonto no sospecha nada. Una vez que tenga el dinero, me divorcio y nos vamos a Cancún como planeamos. Salvador. Eres mala, bebé. Me encantas. El juez leyó mensaje tras mensaje. La sala estaba en silencio absoluto. ¿Algo más que quiera agregar, señora Montero? Juliana no respondió. Lloraba, pero ya nadie le creía sus lágrimas. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. Fallo a favor de la señora Leonor Aguirre en todos los cargos. La señora Juliana Montero deberá pagar la suma de 847,000 pesos por fraude financiero, más daños y perjuicios que se establecerán en una audiencia posterior. Se emite orden de arresto para el señor Salvador Ortiz Paniagua. La señora Montero enfrentará cargos penales por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de adulto mayor. El mazo golpeó la mesa. El sonido retumbó en mi pecho. Había ganado. Juliana fue escoltada fuera de la sala por 2 oficiales. Antes de salir volteó a verme. En su mirada ya no había arrogancia, solo derrota. Damián me abrazó. Se acabó, Leonor. Ganaste. Pero no me sentía victoriosa. Me sentía exhausta, vacía. Salimos del juzgado al sol brillante de media tarde. Ramiro me esperaba afuera. ¿Y? ¡Ganamos!, dije simplemente. Él me abrazó fuerte. Te lo mereces, mamá. Te lo mereces todo. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en la sala con una taza de café de olla. La casa estaba en silencio. El silencio que antes me aterrorizaba ahora me parecía paz. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Matías. Mamá, me enteré del resultado. Me alegro por ti. Sé que no merezco nada, pero ¿algún día podré volver a verte? Lo leí 3 veces. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Algún día, hijo. Pero no hoy, no era perdón. Pero tampoco era un adiós definitivo. Miré alrededor. Mi casa, mi sala, mis recuerdos. Todo seguía aquí. Y yo también. Pero la historia aún no terminaba. 3 meses después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo nuevo, diferente, más tranquilo. Volví a mis reuniones de bordado con Socorro, Blanca y Remedios. Ellas me recibieron con abrazos largos y lágrimas de alegría. Leonor, eres una guerrera, decía Socorro. Nos diste una lección a todas. No quería ser guerrera. Solo quería que me dejaran en paz. Pues lo lograste. Y con estilo. Juliana estaba enfrentando juicio penal. Su abogado había intentado negociar, pero Damián fue implacable. Salvador, su cómplice y amante, fue arrestado en Playa del Carmen intentando salir del país. Ahora ambos enfrentaban años de prisión. Las deudas fraudulentas fueron canceladas de mi nombre y transferidas a Juliana. 847,000 pesos que ella tendría que pagar con trabajo comunitario y un plan de pagos que le tomaría décadas. Justicia poética, la llamó Damián.
Pero lo más difícil no fue el juicio, ni los abogados, ni los papeles. Lo más difícil fue Matías. Mi hijo había caído en una depresión profunda. Ramiro me llamaba cada semana para darme reportes. Está en terapia, mamá. Está tratando de procesar todo. Perdió su matrimonio, casi pierde a su madre y descubrió que fue un títere. ¿Cómo está económicamente? Sobreviviendo. Consiguió un trabajo nuevo. Está viviendo en un departamento pequeño. Paga sus deudas poco a poco. ¿Te ha preguntado por mí? Todos los días. Una tarde de octubre, 6 meses después de todo, Matías apareció en mi puerta. No había avisado. Simplemente tocó el timbre. Cuando abrí, casi no lo reconocí. Había bajado de peso. Tenía ojeras. Se veía cansado, derrotado, pequeño. Mamá. Su voz se quebró apenas me vio. Matías. Sé que no tengo derecho de venir. Sé que debí haber llamado, pero necesitaba verte. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, con 1 metro de distancia entre nosotros que se sentía como un abismo. He estado en terapia. Empezó. 2 veces por semana. Tratando de entender cómo llegué a ser la persona que fui contigo. ¿Y qué has descubierto? Que fui débil. Que dejé que la ambición y la manipulación me convirtieran en un monstruo. Que traicioné todo lo que papá me enseñó. Se limpió las lágrimas. Que traicioné a la persona que más me amó en el mundo. Mi corazón se contrajo, pero no dije nada. Necesitaba escucharlo todo. Estoy pagando las deudas, todas, aunque me tome años. El abogado dice que tengo que pagar 140,000 pesos de reparación de daños. Estoy ahorrando cada peso. No necesito tu dinero, Matías, pero yo necesito pagarlo. Necesito hacer algo, mamá. Lo que sea. Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, cargado de todo lo no dicho, lo roto, lo perdido. ¿Por qué viniste hoy? Pregunté finalmente. Porque es tu cumpleaños. Lo había olvidado. 69 años. 1 año después de aquella fiesta humillante. Matías sacó de su mochila una caja pequeña. Te traje algo. No es gran cosa. No tengo mucho dinero, pero... Abrí la caja. Adentro había una taza de cerámica pintada a mano con florecitas azules. Era tosca, imperfecta, claramente hecha por manos inexpertas. La hice yo, explicó Matías. Tomé una clase de cerámica. Recordé que Juliana tiró tus tazas, las que papá te regalaba. Y pensé que podía empezar a reponerlas, una a la vez. Durante el tiempo que me tomes, perdonarme. Tomé la taza entre mis manos. Sentí su peso irregular, su textura áspera, el amor imperfecto puesto en cada detalle. Y lloré. Mamá, no llores, por favor. No lloro de tristeza, Matías. Lloro porque esta taza es la primera cosa real que me has dado en años. ¿Real? Sin interés, sin segundas intenciones, solo porque querías darme algo. Él se arrodilló frente a mí como cuando era niño y pedía perdón por romper un vidrio o sacar malas calificaciones. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene excusa. Pero si me das una oportunidad, aunque sea pequeña, voy a pasarme el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hijo que merecías. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi a 2 personas. El hombre que me traicionó y el niño que una vez fui todo para él. Matías, no puedo perdonarte hoy. Tal vez no pueda perdonarte mañana, pero quiero intentarlo. ¿De verdad? De verdad. Pero con condiciones, las que sean. Primero, terapia. No solo para ti. Terapia familiar, contigo, conmigo y Ramiro. Necesitamos sanar esto bien. Acepto. Segundo, límites. Si volvemos a construir una relación, será lentamente, con respeto, con honestidad. Lo entiendo. Y, tercero, nunca vuelvas a elegir el dinero sobre las personas. Porque el dinero se gasta, Matías, pero la gente que amas, esa es irreemplazable. Lo sé ahora. Lo aprendí de la peor manera posible. Lo abracé. Un abrazo corto, cauteloso, pero era un inicio. Cuando se fue, me quedé con la taza en las manos. Era fea, era imperfecta, era hermosa. 2 semanas después, Damián vino a cenar. Le preparé mole, arroz y frijoles. Comida simple, honesta, como toda la vida supe hacer. Leonor,
Esto está delicioso, dijo limpiándose la boca con una servilleta. Mi esposo decía que cocinaba mejor cuando estaba en paz. ¿Y estás en paz? Pensé en la pregunta. Pensé en todo lo vivido. El dolor, la traición, la lucha, la victoria, el perdón difícil. Estoy llegando a ella, respondí. Damián me miró con esa mirada que nunca había dejado de tener. Leonor, sé que es pronto, sé que aún estás sanando, pero necesito decirte algo que callé durante 45 años. Damián, déjame terminar. Tomó mi mano sobre la mesa. Nunca dejé de pensar en ti. Me casé, sí. Tuve una vida. Pero cuando mi esposa murió hace 5 años, y cuando te volví a ver hace meses, supe que algunas historias merecen un segundo capítulo. Damián, no necesitas responder ahora. Solo necesito que sepas que estoy aquí, que no voy a ningún lado, y que si algún día, cuando estés lista, quieres darle una oportunidad a este viejo tonto que te amó desde los 22 años, yo estaré esperando. Lo miré, sus canas, sus arrugas, sus ojos amables, y sentí algo que no había sentido en años: posibilidad. No te prometo nada, dije finalmente, pero tampoco te digo que no. Él sonrió. Es más de lo que esperaba. Esa noche, después de que Damián se fue, subí a mi habitación. Pasé frente a la puerta del segundo piso, ahora vacío, en silencio. Entré a mi cuarto y me paré frente al espejo. El mismo espejo donde todo comenzó. Tomé el labial. El mismo labial coral que me había puesto aquel día. Me lo apliqué despacio, con cuidado, mirándome a los ojos, y vi a una mujer diferente. No más joven, no más perfecta, pero más fuerte, más digna, más ella misma. El maquillaje no hace milagros, me dije a mi reflejo, pero la dignidad recuperada, esa sí transforma todo. Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa fue genuina. Aprendí muchas cosas en estos meses dolorosos. Aprendí que la familia no siempre significa lealtad, que a veces la gente que más amas es la que más puede lastimarte. Aprendí que está bien poner límites, que decir no te hace mala persona, que defenderte no es egoísmo. Aprendí que el perdón no significa olvidar, que puedes perdonar y aún así proteger tu paz, que puedes amar a alguien desde la distancia mientras sanas. Aprendí que la edad no te hace débil, que a los 69 años puedes ser más fuerte que nunca, que las canas son sabiduría y las arrugas son mapas de batallas sobrevividas. Y aprendí que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Mi casa está en paz ahora. Ramiro viene cada mes a visitarme. Matías viene cada 2 semanas, lentamente reconstruyendo lo que destruyó. Damián pasa por café los jueves y me hace reír con historias de sus casos absurdos. Volví a regar mis plantas, volví a cocinar para mis amigas, volví a usar labial coral sin que nadie me diga que a mi edad ya no puedo. Porque la verdad es esta: la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten: tu dignidad, tu voz, tu derecho a vivir en paz. Y eso, nadie, absolutamente nadie, puede arrebatártelo, a menos que tú se lo permitas. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir rabia, esperanza, o simplemente te recordó que nunca es tarde para defenderte, déjame tu comentario. Cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar que merece respeto? Dale like si crees que Leonor hizo lo correcto. Y suscríbete al canal para más historias de vida real, de mujeres y hombres que se levantaron cuando todos pensaban que estaban vencidos. Porque todos tenemos una historia, y todas merecen ser contadas. Gracias por acompañarme en este relato. Hasta la próxima historia. Don Efin.